Cada 40 segundos, en algún lugar de este planeta, alguien sufre un derrame cerebral. Cada año, el derrame cerebral mata a casi 6 millones de personas en todo el mundo. Se ubica como la segunda causa principal de muerte, y es la razón número 1 por la que las personas terminan con discapacidad permanente. La parte que nadie te dice con suficiente claridad. En una gran cantidad de casos, el cerebro te envía advertencias muy específicas horas o días antes del gran derrame. Solo tienes que saber cómo lucen. El derrame cerebral no es simplemente «estabas bien, te caíste, despertaste en el hospital». En la mayoría de los casos, el derrame cerebral es el punto final predecible de vasos sanguíneos que han estado deteriorándose durante años. Si algo es predecible, al menos en parte es prevenible. Ese es el objetivo de este video. Cuando la gente dice derrame cerebral, en realidad habla de dos eventos muy diferentes en el cerebro. Uno es el derrame hemorrágico. Un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, la sangre se derrama dentro o alrededor del cerebro, forma un coágulo que comprime el tejido cerebral, y muchos de esos pacientes mueren. El otro es el derrame isquémico. Un vaso no se rompe, sino que se bloquea. El flujo sanguíneo se detiene en una parte del cerebro y las células cerebrales en esa zona comienzan a morir en aproximadamente 4 a 6 minutos. Los derrames isquémicos representan alrededor del 85% de todos los derrames, así que eso es en lo que me voy a enfocar hoy. Para entender por qué cada minuto importa, necesitas tener una idea de cuán exigente es realmente tu cerebro. Tu cerebro pesa aproximadamente 1.44 kilos, alrededor del 2% de tu peso corporal, pero usa alrededor del 20% del oxígeno que respiras y aproximadamente el 25% de toda la glucosa que circula en tu sangre. Es un centro de control que nunca se apaga y necesita una línea de combustible constante. Corta ese combustible por tan solo unos minutos y las células comienzan a morir de maneras que no puedes revertir. Por eso los médicos dicen que el derrame cerebral es una carrera contra el tiempo. Para que una arteria cerebral se bloquee de repente, el terreno generalmente se preparó durante años. Las paredes del vaso han sido dañadas, el colesterol y los coágulos han ido acumulándose, la apertura se ha ido estrechando. Esto no es una explosión de la nada, es el último paso de un largo proceso. A lo largo de ese camino, tu cuerpo generalmente envía señales de advertencia. El problema es que nadie te enseñó cómo leerlas. En medicina, esas advertencias tempranas se llaman ataque isquémico transitorio o AIT. Transitorio simplemente significa temporal, viene y se va. Imagina una arteria carótida, la arteria principal del cuello que lleva sangre desde tu corazón hasta tu cerebro. Con los años, se forma una placa grasa en la pared interior. La abertura se estrecha lentamente. Luego, el vaso ya estrecho entra en un breve espasmo. El flujo sanguíneo se detiene por unos segundos o unos minutos, y la zona cerebral irrigada por esa arteria básicamente se apaga. Ves o sientes un síntoma de derrame. Luego, el espasmo se relaja, el flujo sanguíneo regresa y el síntoma desaparece, y crees que estás bien de nuevo. Lo que la investigación muestra es que una AIT muy frecuentemente ocurre justo antes de un derrame isquémico mayor, típicamente dentro de las siguientes 72 horas. Esos 3 días son tu ventana donde el desastre todavía puede prevenirse. La mayoría de las personas no aprovecha esa ventana porque el episodio fue breve, extraño y luego desapareció. Estos episodios generalmente duran desde aproximadamente medio minuto hasta quizás 10 minutos. Puedes estar en tu cocina, en la ducha, bajando de un auto, y para cuando te detienes a pensar, el síntoma ya ha pasado. Pero cada uno de esos episodios es tu cerebro enviando un mensaje final y muy claro. Estoy a punto de estar en serio peligro. Quiero guiarte a través de las 5 grandes señales de alerta y explicar no solo cómo se ven, sino qué está pasando realmente dentro de tu cuerpo en cada caso. La primera señal de advertencia es la ceguera temporal en un ojo. Te levantas, caminas hacia la cocina y de repente un ojo se oscurece o se nubla, como si alguien hubiera bajado una cortina negra sobre ese ojo. Parpadeas unas veces, quizás te frotas el ojo, y en segundos o un minuto, como máximo, tu visión regresa.
Entonces lo atribuyes a haberte levantado demasiado rápido o a demasiado tiempo frente a la pantalla. En realidad, esa cortina casi siempre es un pequeño coágulo o fragmento de placa que se desprendió de la pared de tu arteria carótida, viajó hacia arriba y bloqueó brevemente la arteria que irriga el ojo. La arteria de tu ojo es una rama directa de la arteria carótida interna que irriga tu cerebro. Cuando el coágulo se aloja en esa pequeña arteria del ojo, la retina pierde su suministro de sangre por un momento y ves oscuridad en lugar de una imagen clara. Cuando el coágulo se desplaza y el flujo sanguíneo se restablece, la visión regresa. Tuviste suerte porque ese mismo coágulo podría haber ido 2 milímetros hacia el lado, a una arteria cerebral, y entonces en lugar de un minuto de oscuridad en un ojo, estarías ante una pérdida permanente del habla, parálisis o la muerte. Los médicos tienen un nombre clásico en latín para ese oscurecimiento de un ojo, amaurosis fugaz, que literalmente significa ceguera fugaz. Los neurólogos tratan esa frase como una alarma de incendio y el paciente recibe evaluación urgente porque el riesgo de un derrame real en las próximas horas es alto. Los registros hospitalarios muestran un patrón donde una persona ignora 2 o 3 de estos episodios oculares, y el siguiente es el grande en el cerebro. La segunda señal de advertencia es el entumecimiento u hormigueo repentino en un lado de tu cuerpo. La palabra médica es parestesia. Puede ser todo el brazo, solo la mano, la mitad de la cara o incluso todo un lado del cuerpo. Se siente como agujas y alfileres, como algodón o como si esa parte del cuerpo se hubiera convertido en goma. El detalle clave es que aparece de la nada mientras simplemente estás sentado, caminando o hablando, dura unos minutos y luego desaparece por sí solo. Esto es diferente a haberse dormido sobre el brazo, donde comprimiste un nervio y la sensación regresa al moverte. Con un AIT, el problema no está en el brazo, sino en la zona cerebral que mapea la sensación de ese brazo, y el episodio no tiene nada que ver con la postura. Vale la pena saber que los síntomas del derrame suelen ser unilaterales, porque cada hemisferio cerebral controla y siente el lado opuesto de tu cuerpo. Cuando ambas manos se entumecen de manera uniforme, eso apunta con mayor frecuencia a problemas de la columna cervical, pero un entumecimiento unilateral repentino que se resuelve después de unos minutos es una razón importante para hacerse revisar. La tercera señal de advertencia es una pérdida repentina de coordinación, lo que la gente describe como caminar borracho sin haber tomado alcohol. Estás en una superficie plana y familiar y de repente tu pie cae en el lugar equivocado, tu pierna se siente débil o floja o tropiezas contra la pared, o te golpea una fuerte sensación repentina de giro que te hace agarrar una silla o el marco de la puerta, aunque no estabas girando y no moviste bruscamente la cabeza. La parte de tu cerebro que te mantiene equilibrado se llama cerebelo. Se encuentra en la parte baja posterior de tu cráneo y calcula constantemente dónde está tu cuerpo en el espacio y con qué fuerza debe activarse cada músculo. El cerebelo recibe su sangre del sistema vertebrovascular, arterias que suben a través de los huesos del cuello hacia la parte posterior de la cabeza. Si ese flujo cae bruscamente, incluso por unos segundos, el cerebelo falla y es cuando de repente te desvías hacia un lado o sientes un mareo violento sin razón aparente. El mareo benigno generalmente tiene un desencadenante claro, como darse la vuelta en la cama o una afección conocida del oído interno. Pero el mareo intenso espontáneo más cualquier dificultad para caminar recto debe tratarse como un posible AIT hasta que un médico descarte una causa vascular. La cuarta señal de advertencia está en tu habla. Si ocasionalmente no recuerdas un nombre o temporalmente olvidas una palabra, eso no es una señal de derrame. Lo que preocupa a los neurólogos es cuando tu habla se desintegra tan repentinamente que incluso tú sientes que algo está seriamente mal. Hay dos áreas principales del habla en el cerebro. El área de Broca te ayuda a formar palabras y enviar instrucciones a los músculos de tu lengua, labios y mandíbula. Cuando esa región pierde flujo sanguíneo, entiendes todo lo que la gente dice y sabes lo que quieres responder, pero no puedes sacar las palabras. Salen arrastradas, cortadas o atascadas. El área de Wernicke te ayuda a comprender el habla y organizar tus oraciones.
Cuando esa zona tiene problemas, una persona puede hablar con fluidez, pero decir completas incoherencias, una ensalada de palabras, y puede que no entienda frases simples. Si alguno de esos problemas de habla aparece de repente y luego desaparece después de unos minutos, eso es clásico de un AIT. No puedes ignorar el habla desintegrada solo porque se corrigió sola. Es como que la alarma de tu casa suene, se detenga sola y tú decidas que probablemente no fue nada. La quinta señal de advertencia es menos obvia y sorprende a la mayoría de las personas. Es una combinación de ciertos cambios en la piel, más dolores de cabeza nuevos e inusualmente fuertes. La afección cutánea es el vitíligo, parches de piel pálida o completamente blanca donde las células productoras de pigmento han dejado de funcionar. El vitíligo es un proceso autoinmune donde el sistema inmunitario ataca a tus propias células como si fueran extrañas. Cuando tu sistema inmunitario se descontrola así, a menudo no se detiene en un solo órgano. Ese mismo proceso autoinmune puede inflamar silenciosamente el revestimiento interior de los vasos sanguíneos, el endotelio, una capa microscópicamente delgada de células que recubre el interior de cada arteria como una superficie antiadherente. Cuando el endotelio está sano, los componentes de la sangre fluyen y nada se pega. Cuando está dañado por la inflamación, se vuelve rugoso y cicatrizado, y el colesterol, las plaquetas y las proteínas inflamatorias comienzan a adherirse, formando las semillas de placas y coágulos. El vitíligo solo no te condena a un derrame, pero si además desarrollas dolores de cabeza frecuentes e inusualmente intensos que no encajan con tu patrón habitual, esa combinación merece una evaluación vascular adecuada. Los dolores de cabeza no deben simplemente adormecerse con pastillas a largo plazo. Deben ser descifrados con un médico, especialmente cuando cambian de carácter o se combinan con otras señales de advertencia. Ahora quiero hablar sobre qué es lo que realmente daña tus vasos sanguíneos por dentro, porque aquí vive uno de los mitos más grandes. El mito: mi colesterol es normal, por lo tanto estoy a salvo de un derrame. El riesgo de derrame no se trata solo de lo que flota en tu sangre, tiene mucho que ver con el estado del endotelio en el interior de tus vasos. El primer gran enemigo del endotelio es el azúcar en sangre crónicamente alto. La glucosa necesita insulina para pasar de la sangre a las células endoteliales. Cuando tu cuerpo no produce suficiente insulina o tus células se vuelven resistentes a ella, las células del revestimiento vascular se quedan hambrientas, se dañan, pierden su forma e incluso pueden desprenderse de la superficie interior, dejando parches rugosos parecidos a cicatrices. Esas zonas cicatrizadas no pueden contraerse y relajarse correctamente, perdiendo lo que los médicos llaman reserva vasomotora, y esos puntos rugosos son plataformas de aterrizaje perfectas para el colesterol malo, las plaquetas y otros componentes que con el tiempo forman las placas que estrechan y endurecen tus arterias. Este proceso comienza años antes de que alguien te diga oficialmente que tienes diabetes. Incluso la prediabetes leve es suficiente para lesionar el endotelio silenciosamente durante mucho tiempo. El segundo gran enemigo vascular es el tabaquismo. Con cada cigarrillo, compuestos tóxicos causan daño químico directo e inflamación en la superficie interior de tus vasos. Al mismo tiempo, la nicotina y el monóxido de carbono hacen que tu sangre sea más espesa y pegajosa, facilitando que las plaquetas se agrupen y los coágulos se formen. Cuando combinas una pared vascular dañada con sangre espesa y pegajosa, creas condiciones ideales para que un coágulo tape una arteria cerebral. Por eso los fumadores tienen aproximadamente 2 a 4 veces el riesgo de un derrame isquémico en comparación con los no fumadores. La presión arterial añade otra capa de confusión. La hipertensión crónica, absolutamente, es uno de los factores de riesgo más fuertes para el derrame, porque con los años estresa y debilita las paredes de los vasos y acelera la formación de placa. También es el principal impulsor de los derrames hemorrágicos. Sin embargo, un derrame isquémico a menudo ocurre no en el pico de la presión arterial, sino en un punto relativamente bajo.
Imagina una arteria ya estrechada en más de la mitad por una placa. Mientras la presión sea suficientemente alta, algo de sangre pasa, pero si la presión cae, el flujo a través de ese punto estrecho puede caer casi a cero, especialmente si un pequeño coágulo queda atascado allí. Por la noche, la presión arterial cae naturalmente alrededor del 15 al 20%. Si ya tienes una arteria estrechada por placa, esa caída nocturna puede convertir un bloqueo parcial en una detención total. Esa es una razón por la que algunas personas se van a dormir sintiéndose bien y se despiertan con síntomas de derrame. La edad juega un papel, pero el derrame no es solo para los mayores. El riesgo aumenta significativamente después de los 50 y se duplica aproximadamente con cada década, pero alrededor del 10 al 15% de los derrames ocurren en personas menores de 45 años, con causas como anomalías vasculares congénitas, aneurismas, trastornos de coagulación, enfermedades autoinmunes y trauma. Después de los 40, el daño vascular por los mismos factores de riesgo tiende a avanzar aproximadamente el doble de rápido que en los 30. Por eso, los médicos se vuelven más directos sobre el control de los factores de riesgo a medida que los pacientes avanzan por los 40 y 50. Ahora, la parte más práctica. Si ya has tenido incluso uno de esos 5 episodios de advertencia, aunque haya parecido pequeño y haya desaparecido en menos de 10 minutos, tienes aproximadamente 72 horas, donde todavía se puede hacer mucho para prevenir un derrame completo. Es importante no estar completamente solo después de un posible ataque transitorio. Si ocurre otro episodio más grave y de repente no puedes hablar o moverte, necesitas otra persona que pueda verlo. Llamar a los servicios de emergencia y llegar a ti rápidamente. Las guías de derrame también aconsejan no conducir tú mismo después de un posible AIT. Perder la visión o el control del brazo por tan solo unos segundos a velocidad de autopista es peligroso para la vida. Si tú o alguien cercano puede medir la presión arterial y el número superior está alrededor de 180 o más, y el número inferior está alrededor de 110 o más, eso corresponde a una crisis hipertensiva, que es en sí misma una fuerte señal de advertencia de derrame. Llamar a los servicios de emergencia de inmediato es lo que las guías estándar recomiendan. Pregúntale a tu médico explícitamente sobre este umbral para que sepas de antemano cuándo tratarlo como una emergencia. Una regla de la medicina del derrame es estricta. Nunca comiences a tomar medicamentos anticoagulantes como la aspirina por tu cuenta. Hay 2 tipos de derrame, isquémico y hemorrágico. Adelgazar la sangre puede ayudar en situaciones isquémicas, pero en un derrame hemorrágico puede hacer que el sangrado sea más rápido y más grande, lo que puede ser fatal. La única manera de distinguir de forma confiable es con una tomografía computarizada en un hospital. En lugar de automedicarse, el movimiento correcto es ser evaluado y dejar que un equipo médico decida. Mientras esperas ayuda, la posición del cuerpo importa. Acostarse es generalmente mejor que sentarse completamente erguido porque ayuda al flujo sanguíneo hacia el cerebro. Una posición cómoda y plana con las piernas ligeramente elevadas por encima del nivel del pecho apoya la circulación. La cabeza debe estar en posición neutral, no doblada hacia adelante ni echada hacia atrás. Evita fumar, el alcohol y la exposición a baños o duchas muy calientes, ya que la dilatación repentina de los vasos en una circulación ya inestable puede empeorar las cosas. Tener una lista escrita de todos los medicamentos que tomas regularmente, guardada en un lugar fácil de encontrar, puede ahorrar minutos preciosos a los equipos de emergencia. Si pasan 72 horas y no ocurre ningún episodio nuevo, eso no significa que estés fuera de peligro. Significa que te dieron una segunda oportunidad y todavía necesitas aprovecharla. Hay 3 evaluaciones que es muy razonable preguntar en tu próxima visita médica si has tenido alguna de estas señales de advertencia. La primera es la ecografía dúplex carotídea, una ecografía especializada de las arterias del cuello que muestra tanto la anatomía de la arteria como cómo fluye la sangre a través de ella. Si la arteria carótida está estrechada en más de aproximadamente el 70% por placa, los médicos llaman a eso una estenosis hemodinámicamente significativa. En ese punto, la pregunta es menos ¿alguna vez ocurrirá un derrame? Y más ¿cuándo ocurrirá si nada cambia?
Los cirujanos pueden entonces sugerir una endarterectomía carotidia, donde abren la arteria y eliminan la placa. En la práctica moderna es una cirugía de rutina que salva a decenas de miles de personas de un derrame cada año. La segunda es el análisis de sangre de hemoglobina glucosilada o HbA1c. Cuanto más alta haya sido tu azúcar en sangre durante los últimos meses, más hemoglobina tuya se vuelve azucarada. Por eso esta prueba refleja tu azúcar en sangre promedio durante aproximadamente 3 meses, en lugar de solo una instantánea matutina. Es especialmente buena para detectar la prediabetes, donde el azúcar ha estado suficientemente alta para dañar los vasos, pero nadie la ha etiquetado todavía como diabetes. Los valores de corte son claros. Por debajo de 5.7% es normal. Entre 5.7 y 6.4% es prediabetes y 6.5% o más generalmente corresponde a diabetes. La tercera es el monitoreo Holter del ECG, un registro del ritmo cardíaco de 24 horas. En lugar de un electrocardiograma de 10 segundos en la clínica, llevas un pequeño dispositivo durante un día completo. La razón es que algunos problemas peligrosos del ritmo cardíaco van y vienen y pueden ser completamente ignorados por un ECG corto. El mayor culpable es la fibrilación auricular o FA. En la FA, las aurículas dejan de latir de manera constante y en cambio tiemblan caóticamente, a veces a tasas de 300 a 400 contracciones por minuto. La sangre no se vacía suavemente, sino que gira y se arremolina, y en esa sangre arremolinada los coágulos se forman muy fácilmente. Esos coágulos pueden viajar hasta el cerebro y alojarse en una arteria, causando lo que se llama un derrame cardioembólico, que tiende a ser grave. Muchas personas con FA no sienten síntomas dramáticos y lo atribuyen al estrés o la cafeína. Si se encuentra FA, hay anticoagulantes bien estudiados que, cuando se prescriben y controlan correctamente, pueden reducir el riesgo de derrame en esta afección en aproximadamente un 60 a 70%. Dando un paso atrás, el derrame no es un rayo de un cielo despejado. Es un evento predecible que generalmente llega después de años de daño vascular silencioso y que a menudo se anuncia con anticipación. Ahora conoces las 5 señales principales: ceguera breve en un ojo, entumecimiento u hormigueo unilateral repentino, pérdida brusca de coordinación, desintegración repentina del habla y vitíligo combinado con dolores de cabeza nuevos e inusuales. Cualquiera de estas que aparezca por primera vez, aunque desaparezca en un minuto, es razón para hablar urgentemente con un médico y preguntar sobre la ecografía dúplex carotidia, la hemoglobina glucosilada y el monitoreo Holter. En cuanto a la prevención, mantener el azúcar en sangre en un rango saludable protege el endotelio y ralentiza el crecimiento de la placa. Controlar la presión arterial, evitando ambos extremos, reduce la tensión en tus vasos y disminuye tanto el riesgo hemorrágico como el isquémico. Dejar de fumar elimina un asalto químico constante a tus arterias y reduce tu riesgo de derrame isquémico en un factor de 2 a 4 con el tiempo. Y lo más importante que hay que internalizar, no esperes a que los síntomas cerebrales breves desaparezcan solos. En el mundo del derrame tienes aproximadamente 72 horas para actuar. Si reconoces alguna de las 5 señales de advertencia en tu propia vida, incluso de hace meses, escríbelas en lenguaje sencillo y lleva esa lista a un médico. No confíes en la memoria. Pregunta directamente si debes ser evaluado por ataques isquémicos transitorios y si las 3 pruebas tienen sentido en tu caso. Si tienes factores de riesgo como azúcar alta, presión alta, tabaquismo o afecciones autoinmunes, usa lo que aprendiste aquí para tener una conversación más específica con tu médico sobre la prevención del derrame. Todo lo que cubrimos hoy es para tu comprensión y educación. Tu situación es específica para ti y usar esto como punto de partida para una conversación real con tu médico siempre será más útil que intentar manejar las cosas por tu cuenta.